Capítulo 2. La conciencia según Thomas Nagel. 1. Introducción. Vamos a hablar de un tema fundamental y misterioso, la conciencia. Thomas Nagel, un filósofo contemporáneo, sostiene que la conciencia es el mayor reto para la ciencia que intenta explicarlo todo solo con la física y la química. Nagel nos dice que, aunque la ciencia ha tenido mucho éxito explicando el mundo físico, la existencia de la conciencia muestra que esa explicación es solo una parte de la verdad. Si tomamos en serio el problema de la conciencia, podríamos tener que cambiar por completo nuestra visión del universo. Pero, ¿por qué es tan difícil explicar la conciencia? Vamos a desglosarlo paso a paso. Escribe Nagel, la conciencia es el obstáculo más claro para un naturalismo comprensivo que pretenda descansar solo sobre las bases de la ciencia física. La existencia de la conciencia parece implicar que la descripción física del universo, a pesar de su riqueza y poder explicativo, es solamente una parte de la verdad. 2. ¿Por qué la conciencia es un problema? La conciencia es lo que sentimos y experimentamos por dentro, el sabor de una fruta, el dolor de una herida, la alegría de una buena noticia. Estas experiencias son subjetivas, solo tú sabes exactamente cómo se sienten. Aunque la ciencia puede describir cómo funcionan nuestros cerebros, no logra explicar cómo surge esa experiencia interna. Nagel dice que este es un problema tan serio que podría obligarnos a repensar toda nuestra visión del mundo. La conciencia parece indicar que la descripción física del universo es incompleta. Declara Nagel, si tomamos este problema seriamente y desarrollamos sus implicaciones, amenaza con deshacer por completo la imagen naturalista del mundo. Pero es muy difícil imaginar alternativas viables. 3. Breve historia del problema mente-cuerpo. Para entender el problema, debemos retroceder al siglo XVII, cuando Galileo y Descartes separaron la realidad física de la mente. La ciencia se dedicó a estudiar solo lo que se podía medir y describir matemáticamente: tamaño, forma, movimiento. Todo lo subjetivo, como colores, olores o sentimientos, se consideró parte de la mente y quedó fuera de la ciencia física. Esta separación permitió grandes avances, pero dejó sin respuesta cómo encajan la mente y la conciencia en el mundo físico. Hoy sabemos que nuestros cuerpos y cerebros son parte del mundo físico, pero la experiencia subjetiva sigue sin explicación. De estos pensadores, escribe, Galileo y Descartes hicieron una escisión conceptual crucial al proponer que la ciencia física debería proporcionar una descripción cuantitativa matemáticamente precisa de una realidad externa, las apariencias subjetivas. Por otra parte, cómo aparece este mundo físico a la percepción humana y se atribuyeron a la mente. 4. Primeros intentos de explicación materialista. Durante el siglo XX, algunos filósofos intentaron explicar la mente de manera materialista. Por ejemplo, el conductismo decía que los estados mentales, como el dolor, podían definirse solo por la conducta observable. Pero esto deja fuera la experiencia interna, lo que realmente sentimos por dentro. Nagel critica estas teorías porque omiten lo esencial, el aspecto subjetivo de la conciencia, que es lo que realmente nos interesa. Saber que alguien grita o llora no nos dice cómo se siente ese dolor desde dentro. Continúa Nagel, por ejemplo, la forma en que percibes el sabor del azúcar, el color rojo o la emoción de la ira. Cada una de estas experiencias parece ir más allá de las meras respuestas conductuales y las capacidades de discriminación que las explican. El conductismo omite el estado mental interior mismo. 5. La teoría de la identidad y el funcionalismo. Después surgió la teoría de la identidad, que proponía que los estados mentales son idénticos a estados físicos del cerebro. Es decir, sentir dolor sería lo mismo que tener cierta actividad cerebral. Sin embargo, esto no explica por qué esa actividad cerebral produce una experiencia subjetiva. El funcionalismo, otra teoría, dice que lo importante es la función que cumple un estado mental, pero sigue sin explicar cómo surge la experiencia interna. Nagel insiste en que estas teorías, aunque sofisticadas,
no logran explicar la conciencia porque siguen dejando fuera el cómo se siente ser un sujeto consciente. Insiste, incluso con el cerebro añadido a su imagen del mundo, omiten algo esencial sin lo cual no habría mente. Y lo que omiten es exactamente lo que deliberadamente fue excluido del mundo físico por Descartes y Galileo para formar el concepto moderno de lo físico, a saber, las apariencias subjetivas. 6. El fracaso del reduccionismo. Nagel y otros filósofos argumentan que la mente no se puede reducir a lo físico. Por ejemplo, podemos imaginar un cerebro funcionando igual que el nuestro, pero sin ninguna experiencia consciente. Esto sugiere que la conciencia es algo extra y no simplemente un efecto del cerebro. Algunos filósofos incluso han llegado a negar la existencia de la mente, pero Nagel rechaza esta idea porque la experiencia subjetiva es demasiado evidente para ignorarla. No basta con decir que la conciencia es un hecho bruto de la naturaleza, necesitamos entender por qué apareció y cómo es posible. Nagel sugiere, parece que la experiencia del gusto es algo extra, relacionado contingentemente con el estado cerebral, algo producido más bien que constituido por el estado cerebral. Así pues, no puede ser idéntico al estado cerebral en la forma en que el agua es idéntica a HO. 7. Conciencia y evolución. Aquí surge otra pregunta. Si la conciencia no se puede reducir a lo físico, ¿cómo apareció en la evolución? Una explicación puramente física puede decirnos cómo surgieron organismos complejos, pero no porque son conscientes. Nagel insiste en que una teoría evolutiva adecuada debe explicar por qué existen organismos conscientes, no solo organismos físicos. No basta con decir que la conciencia es un efecto colateral de la evolución. Necesitamos una explicación que nos ayude a entender por qué la conciencia apareció y cómo se relaciona con el desarrollo físico de los organismos. Iscoag-Nagel, identificar una causa no es proporcionar una explicación significativa, sino nos ayuda a entender por qué la causa produce el efecto. Y en otro lugar. En una comprensión puramente materialista de la biología, la conciencia tendría que considerarse como un enorme e inexplicable hecho bruto extra del mundo. 8. El problema constitutivo. Nagel plantea una pregunta clave: ¿qué hace que ciertos sistemas físicos, como el cerebro humano, sean también mentales? Hay dos respuestas posibles. La primera es que la mente surge cuando los sistemas físicos alcanzan cierta complejidad. La segunda es que los elementos básicos del universo ya tienen alguna propiedad mental. Ambas respuestas presentan grandes dificultades, pero es importante explorarlas. Por ejemplo, si la mente emerge solo en cerebros complejos, ¿por qué ocurre eso? Y si todo en el universo tiene algo mental, ¿cómo se combinan esas partes para formar una mente consciente? O como escribe él mismo, la explicación constitutiva será o reductiva o emergente. Una explicación reductiva explicará el carácter mental de los organismos complejos enteramente en términos de las propiedades de sus constitutivos elementales. 9. Emergencia vs reducción. La explicación emergente dice que la mente aparece cuando el cerebro es lo suficientemente complejo, como si la conciencia brotara de la materia. Pero esto parece casi mágico, porque partes puramente físicas no deberían producir conciencia. La explicación reductiva o monista sugiere que los elementos básicos del universo tienen tanto propiedades físicas como mentales, y que la conciencia es el resultado de su organización. Esta idea se conoce como panpsiquismo, aunque sigue siendo muy especulativa y no sabemos cómo funcionaría en detalle. Opina que tales elementos puramente físicos, cuando se combinan de cierta forma, deban necesariamente producir un estado del todo que no está constituido por las propiedades y relaciones de las partes físicas. Me parece como si fuera magia. 10. El problema histórico. Nagel distingue entre dos tipos de explicación: una explicación constitutiva, que es la conciencia, y una histórica, como apareció en el tiempo. La explicación histórica puede ser causal, por leyes físicas, teleológica, por principios que orientan hacia ciertos resultados, o intencional, por la acción de un ser como Dios.
Nagel se inclina por buscar una explicación naturalista que incluya principios teleológicos, es decir, que el universo tenga una tendencia natural a producir conciencia, sin necesidad de un diseñador externo. En sus palabras, la explicación histórica de cómo los organismos conscientes surgieron en el universo puede adquirir una de estas tres formas: será o causal, apelando solamente a la causalidad eficiente gobernada por leyes, o teleológica, o intencional. 11. El monismo y el panpsiquismo. Si los elementos básicos del universo tienen propiedades mentales, entonces todo estaría hecho de materia tanto física como mental. Esto se llama panpsiquismo. No significa que todo sea consciente, sino que la conciencia podría surgir de la combinación de estas propiedades en organismos complejos. Sin embargo, aún no sabemos cómo funcionaría esto en detalle, ni cómo podríamos comprobarlo científicamente. Es una hipótesis que intenta explicar la conciencia sin recurrir a lo sobrenatural, pero todavía carece de pruebas concretas. Dice, todos los elementos del mundo físico son también mentales. Sin embargo, el sentido en que son mentales se agota por la afirmación de que son tales para proporcionar una explicación reductiva de cómo sus combinaciones apropiadas constituyen organismos conscientes del tipo que conocemos. 12. Teleología natural. Otra posibilidad es que existan leyes naturales que orienten el desarrollo del universo hacia la aparición de la conciencia, sin necesidad de un diseñador. Esto sería un retorno a la idea de Aristóteles de que la naturaleza tiene fines o propósitos. Nagel cree que no debemos descartar esta posibilidad solo porque no encaje con la ciencia actual. La idea sería que el universo está programado para producir vida y conciencia, aunque no sepamos aún cómo funcionan esas leyes teleológicas. Escribe Nagel, la idea de leyes teleológicas es coherente y completamente diferente de la idea de explicación por propósitos de un ser intencional que ajusta los medios a sus fines por elección. A pesar de la exclusión de la teleología de la ciencia contemporánea, ciertamente no se debería descartar a priori. 13. La intencionalidad y la mente activa. La conciencia no es solo pasiva. Los seres humanos tenemos intencionalidad, la capacidad de pensar, desear y actuar en el mundo. Nagel cree que la intencionalidad tampoco puede reducirse a lo físico y que cualquier explicación completa de la mente debe incluirla. La función de la conciencia en la supervivencia está ligada a nuestra capacidad de tener propósitos y actuar en consecuencia. Esto hace que el problema de la mente sea aún más complejo, porque no solo debemos explicar la experiencia subjetiva, sino también la capacidad de actuar con intención y razón. En sus palabras, la intencionalidad, el pensamiento y la acción se resisten a la reducción psicofísica y pueden existir en las vidas de los seres que son también capaces de conciencia. Entonces ellas también forman parte de lo que debe dar cuenta una explicación más amplia de lo mental. 14. Hacia una nueva teoría naturalista. Nagel no propone abandonar la ciencia, sino ampliarla. Cree que necesitamos una nueva teoría naturalista que explique tanto lo físico como lo mental. Esto requerirá mucha investigación y nuevos conceptos, pero es un desafío necesario si queremos entendernos a nosotros mismos y al universo. El objetivo es vernos como expresiones del carácter físico y mental del universo, no solo como máquinas biológicas. Nagel invita a los científicos y filósofos a no conformarse con las explicaciones actuales, sino a buscar una visión más amplia y profunda de la realidad. Escribe Nagel, deberíamos buscar una forma de comprender que nos capacite para vernos a nosotros mismos y a otros organismos conscientes como expresiones específicas simultáneamente del carácter físico y mental del universo. Mientras más tiene que explicar una teoría, más poderosa tiene que ser. En resumen, Thomas Nagel nos invita a no conformarnos con las explicaciones actuales sobre la conciencia. Nos desafía a buscar una visión más amplia y profunda de la realidad, donde la mente y la conciencia sean tan fundamentales como la materia y la energía. Aunque todavía no tenemos todas las respuestas, el simple hecho de formular estas preguntas ya es un gran avance en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.